Gordillo vuelve a caer, así lo confirman desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya hay sentencia, así lo da a conocer el presidente de la Corte, el presidente Hugo. De esto y más vamos a platicar en medio de la polémica que se vivió el día de hoy como noticia número 2 entre Grecia Quiroz, actual presidenta municipal de Uruapan, y el senador Fernández Noroña. Sale el senador a dar su declaración y argumenta que es totalmente contrario a lo que dicen medios de comunicación y anuncia que no se va a dejar censurar, que no va a borrar su contenido porque no violenta a nadie y prácticamente es libertad de expresión. Si no le gusta el tribunal de Michoacán, que vengan por él y que lo encarcelen por decir lo que piensa. Y también la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy Cámara de Diputados que decían que no iban a aprobar la reforma electoral. El que no la quiera aprobar, bueno, pues que se exhiba, pero que la presidenta no va a andar a medias tintas y tampoco va a mandar una reforma electoral a modo para que no se enoje el PT o para que no se enoje el Verde o para que no se enojen los del PRI o los del PRIAN o el mismo coordinador de Morena. A quien no le guste, pues ya sabe dónde está la puerta. Y después de esta declaración anunció Ricardo Monreal que van a aprobar la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum tal como la manden. Vamos a escuchar y dice así. Pues vámonos primero al tema de la Chucky Gordillo, que nuevamente está en el ojo del huracán. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero vamos a ver si nos escuchamos en estos momentos. Permítanme un segundo. Vamos a ponerlo aquí a continuación. Gracias por su like, gracias por acompañarnos. Y bueno, vámonos en vivo y en directo. Díganme en los comentarios si se escucha bien el audio. Y bueno, lo estamos viendo aquí en pantalla en estos momentos. Díganme si se escucha bien. Se escucha un poco alejado, tienen toda la razón. Y bueno, pues ya estamos aquí poniendo orden a esta situación. Gracias a todos por conectarse. Gracias. Y bueno, ahora sí, vámonos en vivo y en directo. La Suprema por la exdirigente de la CENTE, el Bester Gordillo, en contra del pago de 19.2 millones de pesos por concepto de ISR, correspondiente a los ejercicios fiscales 2008 y 2009. Así como Ricardo Salinas Pliego, quien también debía lana, era la Chucky Gordillo, mejor conocida, o el Bester Gordillo. La Suprema Corte de Justicia desechó un amparo al Bester Gordillo en la que la señora se quería blindar y no pagar casi 20 millones de pesos de ISR que se estaba clavando. Vamos a escuchar el video y dice así: ¿y si no paga qué? Y si no paga, pues será embargada. Vamos a escuchar. Lideresa magisterial, el Bester Gordillo, deberá pagar 19.2 millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta, correspondiente a los años 2008 y 2009. Así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que rechazó revisar un amparo promovido por la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El pleno encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz determinó durante su sesión del martes 17 de febrero que no analizaría el asunto porque dijo no hay cuestiones de constitucionalidad que resolver, dado que el argumento del Bester es que dichos gastos los realizó como parte del ejercicio de su puesto en el sindicato, lo que no pudo comprobar con ningún documento. Gordillo Morales impugnó dicho adeudo fiscal, primero ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y luego vía amparo, caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero finalmente tendrá que pagar más de 19 millones de pesos, pues ambas instancias avalaron que la autoridad fiscal sí puede considerar que los depósitos en una de las cuentas bancarias del exdirigente y los gastos efectuados a tarjetas de crédito y servicios a su nombre deben contabilizarse como parte de sus ingresos. Fue en junio de 2025 cuando el máximo tribunal del país admitió el recurso de la exlideresa. Sin embargo, como no fue calificado de urgente, ya no fue turnado y quedó para resolverse con la nueva corte que inició funcionando. Bueno, pues ahí está. Resulta que el Bester Gordillo se quería, o la Chucky Gordillo, o la Chiqui Gordillo, como usted le quiera decir, como usted le quiera llamar a esta señora, también una impresentable del anterior régimen. ¿Cómo es posible que una dirigente de un sindicato tenía hasta avión privado y bueno, un sinfín de corruptelas? Pero regresando al tema, bueno, pues resulta que la Chucky Gordillo
pues estaba buscando el amparo de Norma Piña para salir ilesa y no pagar los 20 millones de pesos que aquí se están mencionando. Sin embargo, no le alcanzó la cuerda, y ahora con la nueva corte evidentemente se iba a dar sentencia a su proceso. Por eso, nuevamente la historia nos da la razón. Todas estas protestas que vimos de porros, de gente que entró al Senado, que inclusive amenazaban hasta de muerte a Fernández Noroña cuando él presidía el Senado. Bueno, no se crean, lo de la reforma electoral le tocó al presidente Andrés Manuel, ya Noroña, los demás ataques fueron por otros temas. Pero referente a la reforma judicial que tenía el presidente, pues ustedes recordarán cómo Norma Piña mandaba a sus porros. Y después con Claudia Sheinbaum también hubo algunas protestas, pero ya a la presidenta prácticamente pues le tocó sacar la reforma, ¿no? El famoso también plan C, pero al inicio con López Obrador, con Claudia Sheinbaum, bueno, un sinfín de ataques, y todo esto responde a ¿qué? Todo esto responde a que había muchos intereses de por medio, porque la Suprema Corte era tapadera de los que hoy están cayendo. ¿Como quién? Como Juan Collado, nuevamente, que también, bueno, va de retache al botiquín, como el Bester Gordillo, Cabeza de Vaca, y estos grupos, gente de el mismo Salinas, de Gortari, en fin. Esta es la verdadera razón de por qué se oponían a la reforma judicial. Porque primero Norma Piña mandaba a sus porros, los mandó a paro laboral, amenazas, inclusive a los que trabajaban en los juzgados. Y bueno, un sinfín de acciones que evidentemente estaban financiadas porque les era más barato apostarle a que no avanzara la reforma a través de disturbios, a que se aprobara el famoso plan C con la doctora Claudia Sheinbaum, hoy presidenta de México, y las verdaderas consecuencias era que iban a pagar ante la ley. Ahora, este es uno de muchos casos que tiene la Chucky Gordillo. Ojo con el dato. Es uno de muchos casos el pago de ISR. Ahora, ¿cómo es posible que la señora argumentara que este pago de 20 millones fue por el ejercicio de su trabajo? Pues al ser líder sindical, ¿cómo podías ganar tanta lana como para deber 20 millones de pesos? Evidentemente la señora pues hizo muchas cosas indebidas que está de más señalar, todos conocemos. Adiós a los privilegios y a la impunidad del viejo régimen. La Suprema Corte dejó firme que el Bester Gordillo, conocida como la Chucky Gordillo, deberá pagar más de 19 millones de pesos de ISR. Confirman que ya no hay trato especial ni impunidad a este tipo de figuras. Ahora, hace que el Bester Gordillo tiemble. Bueno, 20 millones para ella no son nada. Usted recordará la boda que tuvo la señora, aquí no me dejará mentir, una boda muy lujosa, el Bester Gordillo, muy lujosa en Oaxaca. Inclusive se casó con su abogado, tengo entendido, el abogado 25 años más joven, o más de 25, 30 años más joven que ella. Y bueno, estos 20 millones, por eso les digo, es apenas rascarle de todo lo que le tienen que sacar a esta señora. El Bester Gordillo se casa por el civil con Luis Antonio Lagunas. En Oaxaca de Juárez, la exdirigente sindical nacional de los trabajadores de la enseñanza, CENTE, y su abogado dijeron sí, acepto. Obviamente, digo, yo no conozco a este señor, no sé cuáles fueron las cualidades por las cuales se inclinó al Bester Gordillo, pero muchos apuntan que más que el amor fue un tema económico. Hoy fue un día muy feliz para la exdirigente del CENTE, el Bester Gordillo. La maestra se unió con Luis Antonio, quien le gana por más de 25, ella le gana por más de 25 años. Y bueno, fue una boda muy lujosa. Usted no me dejará mentir, usted deberá de recordar aquí, por ejemplo, la famosa invitación, ¿verdad? La boda de ensueños del Bester Gordillo.
y bueno, distintas fotografías que estuvieron circulando. Miren aquí el video famoso. Entonces 20 millones para ella no son nada, se gastó muchísimo dinero en su boda y bueno, pues ahora mantiene al abogado. Vamos a escuchar y dice así. Después de 7 años de compartir la vida juntos, él y yo finalmente nos casamos. De todo corazón, muchas gracias por todo el cariño que nos han mostrado. Gracias. Soy plenamente feliz. La vida ha sido generosa y ustedes conmigo. Pues cómo no, la vida ha sido generosa, si todo se lo robó, si lucró, si se clavaba el dinero, y el otro cómo no le iba a decir que no a la señora. Ya cuántos años pueden tener de noviazgo, de boda, de casorio. Al final quien se va a quedar pues muy bien surtido va a ser él, porque es más fácil que la señora cuelgue la chancla. Pero mientras pasa eso, lo que sí es y definitivamente que tiene que pagar lo que debe la señora. Es el primer proceso y bueno, dice que la vida ha sido muy generosa. Pues cómo no va a ser generosa si todo lo que se ha robado, y bueno, a pesar de que estuvo en la cárcel, la realidad es que debe de seguir enfrentando procesos. Pues bueno, ahí está el que busca quedarse con la fortuna del Bester Gordillo. Ojalá logren quitarle todo a la señora antes de que cuelgue la chancla y que este abogado mañoso, porque no se le puede decir de otra forma, se quede con la lana del pueblo. Ahora vamos a escuchar el momento donde tanto Hugo como Lenia Batres, la Suprema Corte determina que otra empresa, General Motors, no pague 2.500 millones de pesos de créditos fiscales al resolver el recurso derivado del amparo directo. La mayoría del pleno votó por desechar el recurso de revisión, es decir, voté en contra. Es decir, el día de esta semana o este mes les está tocando revisar muchos créditos fiscales donde las empresarios, políticos buscaban evadir el pago de impuestos. Uno de ellos era General Motors y bueno, ahora los están revisando. Vamos a escuchar y dice así. Yo estoy en contra de revocar este acuerdo recurrido, que considera que la Secretaría de Hacienda carece de legitimación para interponer el recurso de revisión al obtener la sentencia de amparo, una resolución favorable en cuanto a la constitucionalidad de las normas impugnadas. No comparto esa conclusión. Hay jurisprudencia fiscal mexicana que ha transitado de un modelo garantista singular de tutela de los contribuyentes, que ha conformado pues lo que algunos autores puristas denominan la industria del amparo, aprovechada mayoritariamente por grandes corporaciones para eludir cargas tributarias, lo que genera un impacto negativo en la equidad y progresividad del sistema fiscal en general, porque más allá de que el amparo sea una herramienta jurídica legítima para defender derechos frente a excesos de las autoridades fiscales, se ha utilizado por ciertos actores, obviamente en su carácter de contribuyentes, produciendo una dinámica funcionalmente injusta en el sistema. Bueno, pues ahí está Lenia Batres, se están resolviendo varios créditos fiscales de distintas empresas. Ya decía la presidenta que no nada más debía Ricardo Salinas Pliego, inclusive se anunció que este lunes que viene en la mañanera, para ser exactos, lunes 23 de febrero, no se lo puede perder. Anunció la presidenta, se dará a conocer qué se hará con la lana que ya empezó a pagar, que ya empezó a dar sus abonos Ricardo Salinas Pliego. Y bueno, en medio de esto también se atribuye lo que esta semana dijo la presidenta en la conferencia mañanera: el hecho de que se acababan las pensiones doradas a exdirigentes sindicales, a empresarios machuchones que por palancas llegaron a puestos de gobierno y que tan solo por haber trabajado 5 meses están recibiendo pensiones de más de 1 millón de pesos, cuando hay mexicanos en nuestro país que trabajaron toda su vida y el patrón nunca los dio de alta en el Seguro Social, o si los dio de alta, los dio con el salario mínimo, y gracias a las reformas que perjudicaron a las y los trabajadores, solapadas por el PRIAN, principalmente
por Vicente Fox y Zedillo, familia del charro político, y Felipe Calderón, hoy la gente de su pensión por haber trabajado toda la vida es menor que la que reciben de la pensión de El Bienestar. Y lo sé porque lo veo todos los días. Cuando va la gente a mi oficina y me dicen y me expresan que reciben una migaja de pensión por las reformas que se hicieron en contra de las y los trabajadores. Vamos a escuchar. Vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional para eliminar los privilegios en las pensiones millonarias. Obviamente estamos hablando de exfuncionarios de confianza. No estamos hablando evidentemente de los trabajadores con contrato colectivo, de los trabajadores de base, ni de Pemex, ni de CFE, ni de la entonces Luz y Fuerza del Centro, sino de los altos mandos. Imagínense que de Luz y Fuerza hay una persona que recibe hasta la fecha 1 millón de pesos mensuales de pensión, o sea, reciben 12 millones de pesos al año, que a la fecha con recursos públicos les tenemos que seguir pagando. Es una reforma constitucional para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal. O sea, van a tener 70,000 pesos mensuales en vez de 1 millón. Son alrededor de 5,000 millones de pesos los que suponemos que ahorraremos y se van a ir a programas de bienestar. Pensiones sin privilegios, de eso se trata, y se envía a la Cámara de Senadores lunes para su discusión en el Congreso. Muy bien por la presidenta Claudia Sheinbaum. El pueblo se cansa de tanta tranza y durante años han estado robando, como la señora María Amparo, ahí escondida, cobrando una pensión del marido que nomás trabajó 6 meses, que pareciera que lo petatearon y que la señora se quedó con todo. Y además le pagamos el viaje y el estudio extranjero, internacional, a sus hijos, cuando en México hay jóvenes que no tienen para estudiar aquí en su propia ciudad. Me enoja y me llena el buche de piedritas saber de estas situaciones. Sin embargo, me anima y me da motivación saber que hoy tenemos una presidenta que se preocupa por las y los mexicanos y les va a poner su estate quieto y su punto final a esta situación. Y también celebro que la presidenta Claudia Sheinbaum, pues les haya mandado un mensaje claro a los que hoy están en el Congreso y en el Poder Legislativo, que no va a mandar una reforma a modo, que no va a simular, que ella va a mandar las peticiones del pueblo, y el que quiera sumarse que se sume y el que no que se exhibe en tribuna, pero entonces a la siguiente no ande diciendo que es de Morena cuando vota en contra del pueblo. Vamos a escuchar cómo esto acalambró a Ricardo Monreal y dijo que va a recibir la reforma y como venga la van a aprobar. Y la verdad, andan criticando la declaración, pero yo lo veo muy bien. A ver, ¿qué le va a dar más confianza a usted? ¿Una reforma que manda la presidenta o una reforma que manosearon en el Congreso? Así como viene, como va, ¿para qué le andan moviendo? Si la presidenta es la que anda recorriendo todo el país. Vamos a escuchar. Ahora sí, diputado. Sí, bueno, es una reunión de la plenaria del grupo parlamentario. No fue sino una primer análisis de lo que probablemente venga en agenda legislativa prioritaria, como es la reforma electoral. Y obviamente el acuerdo unánime del grupo parlamentario de Morena de que como venga la iniciativa de la presidenta el próximo martes, la vamos a respaldar unánimemente en Morena y vamos a hacer el esfuerzo por convencer a los aliados PT y Verde, a quienes respetamos y con quienes estamos conversando. Ahora sí, diputado. Sí, bueno, es una reunión de la plenaria.
declaración del diputado coordinador de la bancada, quien hace unas semanas decía que no sabía, que le iban a hacer algunas modificaciones, que lo veía muy complicado, y después de la declaración del día de hoy de la presidenta, que el que no se sume es un traidor, pues ahora sí que ya le midieron el agua a los camotes. Y aquí va a estar el pueblo. A ver, el pueblo ya dijo, no queremos plurinominales. A ver, ¿un plurinominal para qué? Para que vaya a llegar el ridículo y las tarugadas que hoy está haciendo Sergio Mayer. No, hombre, ¿saben con qué salió el señor? Que se fue a la casa de los famosos de Telemundo, que dice que para poner en alto al país, que para que si él sale allá en Telemundo, chance puede resolver la situación que existe hoy entre México y Estados Unidos. Que no se haga a otro perro con ese hueso, que no nos quiera ver la cara, vividor, que le cancelen el cheque, no más vividores en el sistema. Vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me imagino que a estas alturas ya deben de estar enterados que entré a La Casa de los Famosos, un reality de Telemundo. Y bueno, los reality shows hoy en día se han convertido en un fenómeno de programación televisiva en un formato diferente y novedoso que permite distintas formas de comunicación e interacción entre los participantes y el público que lo ve y observa. Es un gran experimento social en donde los integrantes interactúan en situaciones complejas, sin comunicación y en total aislamiento, llevando al límite la tolerancia, el respeto, la inclusión y el trabajo en equipo de quienes participan en él. El público puede ver, observar de manera directa y en tiempo real cómo los participantes reaccionan a ciertos momentos y presiones, desnudando por completo el alma y la mente de quienes participan en un programa como este. Ahí se exponen de manera abierta las bases, los principios, la ética y la moral, no solamente de las celebridades, los artistas o influencers que participan en él, sino también del público, quien es el que a través de su voto mantiene dentro o fuera a su favorito. Es por eso que acepté la invitación a participar en La Casa de los Famosos Telemundo. Hoy día, la coyuntura social y política con Estados Unidos nos invita a hacer una reflexión de nuestra relación con ese país. Estoy convencido que a través de los nuevos canales de comunicación, como son los reality shows y las redes sociales, podemos mandar mensajes concretos y contundentes sobre la importancia de la cultura latina. Un claro ejemplo de esto fue el show de Bad Bunny en el Super Bowl. Así que tomé la decisión de solicitar licencia por un par de meses a mi puesto como diputado federal, teniendo la certeza y la tranquilidad que mi suplente continuará con el trabajo y el compromiso con la agenda de mi grupo parlamentario y de la 4T. Estoy convencido que habrá comentarios y habrá un debate sobre mi participación en este reality, pero les voy a dejar esta pequeña reflexión. Imagina y piensa que en este tipo de experimentos sociales debería ser utilizado para quienes pretendemos ser votados en puestos de representación popular. Conocer de fondo a los candidatos. Nos ahorraríamos tiempo, dinero y mostraría de manera frontal y sin máscaras a quienes buscamos la aceptación y el voto de la sociedad. Aquí se ven el trabajo en equipo, el valor de tu palabra, las lealtades, los compromisos y sobre todo... Bueno, a la Casa de los Famosos, porque así usted va a votar por él en la siguiente. No, si les digo que no tienen llenadera, ya anda pensando en la siguiente. En la siguiente tiene que ir a parar el bote por andar agarrando dinero que no le corresponde por una actividad que no está realizando. Así de sencillo. En la siguiente, Sergio Mayer tiene que ir a parar el bote porque está agarrando recursos públicos y no está haciendo buen uso de ello. Además, quiero hacer una denuncia porque desde esta semana tuvieron que haber notificado al suplente que se presentara y no lo han hecho. No nos hagan pensar mal. El señor, el comerciante que todos conocimos, bueno, no le ha notificado que se presente y él debe de ser nuevo diputado, y es más, debería de quedarse ese señor en toda la legislatura y Sergio Mayer ya no debe de regresar. Así lo expulsen de la Casa de los Famosos, nos vale, no puede, no debe regresar a la Cámara de Diputados. Es un completo insulto. Bueno, pues ahí está. Y Noroña dio a conocer, Noroña responde y niega hostigamiento. El senador
señor José Gerardo Fernández Noroña, después de la denuncia que puso Grecia Quirós en su contra, informó al Instituto de Michoacán que eliminó los videos donde señalan a la señora Grecia Quirós. Ahora, aquí lo que se pone sobre la mesa es que utilizan esta herramienta para silenciar, utilizan esta herramienta para acabar con la libertad de expresión. En su escrito aseguró que no ha cometido actos de molestia, hostigamiento o intimidación contra la alcaldesa Grecia Quirós y sostuvo que continuará ejerciendo su derecho a debatir y la crítica como legislador, al amparo de la libertad de expresión. Pues bueno, ahí está, a Noroña lo censuran, lo obligan a borrar videos donde hablaba de Carlos Manso, donde menciona a la señora Grecia Quirós, y bueno, él dice que va a seguir luchando. Ahí está la declaración por parte de Fernández Noroña. Y bueno, ya para concluir, otro que también siempre opera en contra, Pedro Aces, dice que ahora que se acaba de aprobar la reforma a las 40 horas, habrá inflación, el mundo se va a acabar y nos va a ir muy muy mal los mexicanos. Y otro líder sindical que ha hecho mucho dinero a costa del trabajo de las y los que son parte de su sindicato. Vamos a escuchar. Para mí la que es prioritaria es la de las 40 horas. Viene el secretario Marat Bolaños el lunes, en la mañana vamos a estar con él. Después mesa directiva de la Comisión del Trabajo y Puntos Constitucionales. Nos vamos a reunir en Comisiones Unidas para platicar el tema de la reforma de las 40 horas y después se abrirá a toda la... Hola, bueno, a ver, espérame tantito, aquí se trabó. La comisión, todos los integrantes participarán, donde vamos a discutir esa reforma para que el martes ya se pase al pleno. Nos vamos a seguir trabajando para que toda reforma que venga de la Presidenta de la República la impulsemos, la votemos y la saquemos, porque son reformas por el bien de México. Muchas potencias económicas mundiales tienen 40 horas. Si esto no se hace gradualmente, cuidando a México, una reforma de un día a otro caería en una inflación. Entonces México no tiene por qué tener inflación. Y entonces gradualmente, en el 27 serán 46, en el 28 44, en el 29 42 y 40 en el 30. Entonces es una buena reforma y la vamos a impulsar. Bueno, pues ahí está Pedro Aces, al final dio su brazo a torcer, dijo que sí la van a impulsar, pero él argumentaba que podía haber inflación. Recuerden que la reforma es gradual, es decir, el siguiente año se va reduciendo 2 años, el que viene otros 2 años, hasta llegar a las 40 horas. Familia, ayúdanos a compartir este video. ¿Qué opinas de la caída de la Chucky Gordillo? Tendrá que pagar alrededor de 20 millones de pesos, y este es el primero de muchos procesos que se vienen en contra de este personaje, como de otros perfiles políticos que gozaban el amparo del Poder Judicial porque tenían a sus cuates y eso les daba impunidad. Ni un paso atrás ni para agarrar vuelo, como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nunca olvidar de qué movimiento venimos del movimiento del obradorismo y hoy apoyamos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Por el bien de todos, primero los pobres, que caiga quien tenga que caer, y agradezco la visita del equipo del secretario Omar García Harfuch a nuestro municipio. Estamos trabajando y estamos coordinándonos con la federación. Muchas cosas están pasando en Jalisco y deben de venir a poner orden como en otros estados, y agradecemos la atención de nuestro secretario. Se viene un centro comunitario de México Imparable en el municipio de Tonalá, y bueno, esto gracias al trabajo que se realiza desde el municipio y la federación. Espero que estos beneficios lleguen a otros municipios y que también los que hoy están al frente de los municipios trabajen con mucho corazón para impulsar que les vaya bien a los que vivimos en nuestro país. Yo soy Juncal Solano para el Charro Político. No olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.